En vos confío. Prefacio. Extraña historia de este libro. El prefacio del texto original de este libro relata la interesante y extraña historia del origen, descubrimiento y traducción de esta valiosa obra mística. Un caballero inglés relacionado con altos personajes partió hacia China entre los años 1740 y 1750. Hay indicios de que era comisionado por el conde de Derby y otras personas interesadas en exploraciones geográficas e investigaciones históricas para recoger informaciones y datos especiales no bien conocidos en aquella época. El caballero inglés, que indudablemente era un brillante erudito, lingüista y hombre de ciencia, logró trabar amistad con varios altos oficiales del Imperio chino. Nuestro caballero enviaba cartas semanales muy extensas a título de informes para los personajes ingleses que lo habían enviado al Extremo Oriente y, en varias ocasiones, dirigió varias cartas muy largas al conde de Derby personalmente. Muchas de esas cartas son monumentos de interés histórico y geográfico, y varias de ellas fueron publicadas en libro en el año de 1760, según datos conservados en Londres. La más importante de las cartas enviadas al conde de Derby hubiera sido prefacio suficiente para la obra si el lector de ella hubiera conocido todos los antecedentes. Esta carta dirigida al conde de Derby está fechada en Pekín el 12 de mayo de 1749. En esta carta dice el caballero inglés que acaba de ocurrirle un incidente del mayor interés. Parte de esa carta es como sigue: al conde de Londres, Inglaterra, Pekín, 12 de mayo de 1749. En las últimas cartas que tuve el honor de escribir a vuestra señoría, con fecha 23 de diciembre de 1748, creo que concluí con todo lo que tenía que decir con respecto a la topografía y a la historia natural de este gran imperio. Me propuse en esa, como en las notas siguientes, consignar las observaciones que pude hacer acerca de las leyes, gobierno, religión y costumbres del pueblo. Pero un suceso notable ha ocurrido últimamente que es tema de las conversaciones de los letrados de aquí y que puede ser objeto de estudio y consideración de los eruditos europeos. Limitando con la China por el lado occidental, se encuentra el vasto país del Tíbet, llamado por algunos Barantola. En una provincia de este país llamada Lhasa, reside el gran lama o gran sacerdote, el cual es reverenciado y hasta adorado como un dios por la mayoría de las naciones vecinas. La alta opinión que se tiene acerca de este personaje sagrado induce a un número prodigioso de gentes religiosas a acudir a Lhasa a rendirle homenaje y ofrecerle presentes a fin de recibir sus bendiciones. Reside él en una pagoda o templo magnífico construido en la cumbre de la montaña de Poutla. Las faldas de esta montaña y hasta el distrito entero de Lhasa están poblados por un número increíble de lamas de diferentes rangos y órdenes, varias de las cuales han erigido grandes pagodas. Todo el país, como Italia, tiene gran cantidad de sacerdotes, quienes subsisten gracias al gran número de ricos presentes que les envían desde los confines de Tartaria y desde el Imperio de las Indias. Cuando el gran lama recibe la adoración del pueblo, aparece sobre un altar magnífico, sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín espléndido. Los adoradores se postran ante él de la manera más humilde y abyecta. Él no les contesta con el menor signo ni habla jamás, aun a los mayores príncipes. Solo pone él la mano sobre la cabeza de ellos y quedan plenamente persuadidos de que con esto han recibido el perdón completo de todos sus pecados. Son tan extravagantes que creen que él sabe todas las cosas, hasta los secretos del corazón, y sus discípulos particulares, elegidos y en número de unos 200, de los lamas más eminentes, tienen la audacia de hacer creer al pueblo que él es inmortal
y que cuando parece fallecer no hace más que cambiar de morada y anima a un nuevo cuerpo. Los sabios de China han creído desde hace mucho tiempo que en los archivos de ese gran templo han estado escondidos durante muchísimos siglos algunos libros muy antiguos, y el actual emperador, que tiene gran curiosidad por los escritos de la antigüedad, llegó a estar tan convencido de la verosimilitud de esta opinión que resolvió probar a ver si era posible hacer algún descubrimiento de esta clase. Con este fin, su primer paso fue hallar una persona sumamente diestra en las antiguas lenguas y escrituras, y así escogió a uno de los anlines o doctores de la orden primera, cuyo nombre era Cao Zhou, hombre de unos 50 años de edad, de grave y noble aspecto, de mucha elocuencia, quien gracias a la amistad ocasional de cierto lama muy sabio que residió varios años en Pekín, había llegado a dominar por completo el idioma que los lamas del Tíbet usan entre sí. Emprendió su jornada, pues, con sus conocimientos, y para dar mayor peso a lo que se le había encomendado, el emperador lo honró con el título de Kosao o primer ministro, a lo que agregó un séquito y un equipaje magnífico con presentes para el gran lama y otros lamas principales, y una carta escrita por su propia mano en los términos siguientes. Sigue aquí la carta que el emperador de China envió en 1747 al gran lama del Tíbet, conocido hoy con el título de Dalai Lama, cuya sede está todavía hoy en Lhasa, escrito también Lhasa. Fácilmente podemos imaginarnos la escena de la llegada a Lhasa del mensajero o primer ministro del emperador. Tal vez recordemos la visita de la reina de Saba al rey Salomón, seguida de muchos esclavos que llevaban centenares de ricos presentes. Es difícil concebir cuáles serían los regalos que el emperador de China envió al rico y poderoso gran lama, porque el gran lama tenía tales tesoros y riquezas como podían suministrarle todas las partes del mundo. La carta dirigida al gran lama es interesante y se publica aquí tal como aparece en los archivos oficiales. Al gran representante de Dios, el gran lama de Lhasa, altísimo, santísimo y digno ser adorado. Nos, el emperador de la China, soberano de todos los soberanos de la tierra, en la persona de este nuestro muy respetado primer ministro Cao Zhou, con toda reverencia y humildad, nos postramos a tus sagrados pies y te imploramos para nosotros, nuestros amigos y nuestro imperio, tu más poderosa y graciosa bendición. Teniendo vivísimos deseos de investigar los anales de la antigüedad para aprender y alcanzar la sabiduría de los siglos que han pasado, y teniendo informes fidedignos de que en los sagrados archivos de tu muy antigua y venerable jerarquía existen algunos libros valiosos que, debido a su gran antigüedad, han llegado a ser casi ininteligibles para la generalidad y hasta para los eruditos, y a fin de impedir hasta donde nos fuere posible su pérdida total, hemos creído conveniente autorizar y designar a nuestro muy sabio y respetado ministro Cao Zhou para que lleve a cabo nuestra actual embajada a tu sublime santidad, cuyo objeto es el deseo de que se le permita leer y examinar dichas escrituras, esperando nosotros de su inusitada pericia en las lenguas antiguas, que pueda él interpretar lo que hallare, aun cuando fuera de la más remota y más oscura antigüedad. Y le hemos ordenado que se arroje a tus plantas y que te presente los testimonios de nuestro respeto que le hagan alcanzar lo que deseamos. Firmado por el emperador de la China. No detendré a vuestra señoría con los detalles de su viaje, aunque él publicó una larga narración de él en la que abundan los relatos sorprendentes. Basta decir por ahora que cuando llegó a aquellos territorios sagrados, la excelsitud de su apariencia y la riqueza de sus donativos no fallaron de alcanzarle la admisión deseada. Llegó a tener él sus apartamentos en el colegio sagrado y fue ayudado en sus investigaciones por uno de los lamas más sabios. Allí permaneció por cerca de 6 meses, durante los cuales tuvo la satisfacción de hallar muchas obras valiosas de la antigüedad, de algunas de las cuales ha presentado curiosos extractos. Pero la obra más antigua que ha descubierto y que ninguno de los lamas durante muchos siglos había podido interpretar o comprender es un sistema completo de instrucción mística, escrito en el lenguaje y con los signos de los antiguos gimnosofistas o brahmanes,
Tradujo él esta obra completa, aunque como él mismo lo confesaba, con incapacidad total de lograr en la lengua china la fuerza y sublimidad del original. Los juicios y opiniones de los bonzos y sabios doctores están muy divididos al respecto. Los que más la admiran gustan de atribuirla a Confucio, el gran filósofo. Otros la tienen por obra de Lao Kyum, de la secta Tao Tse. Hay otros que por ciertos sentimientos y marcas que hallan en el libro, lo suponen escrito por el Brahmin Dandamis, cuya célebre carta a Alejandro el Grande ha sido conservada por escritores europeos. El propio Cao Tsou parece inclinado a opinar con estos últimos, por lo menos en cuanto a creer que es en verdad la obra de algún antiguo brahmin, y está persuadido por el espíritu con que está escrita que no es traducción alguna. Pero sea quien fuere su autor, el gran éxito que ha tenido en esta ciudad y en todo el imperio, la avidez con que ha sido leída por toda clase de gentes y las altas alabanzas que se le tributan, me han llevado a intentar una traducción al inglés, especialmente porque estoy persuadido de que sería un presente muy grato para vuestra señoría. Hay, sin embargo, una cosa por la que tal vez debería pedir excusas, o por lo menos explicar, y es el estilo y manera en que he traducido esta obra. Puedo asegurar a vuestra señoría que cuando puse manos a la obra no tenía la menor intención de hacerlo de esta manera, pero el sublime modo de pensar que se advierte en la introducción, la gran energía de expresión y la concisión de las frases me llevaron naturalmente a esta clase de estilo. Si tal como esta ofrece a vuestra señoría alguna instrucción, me tendré por sumamente feliz, y en mi próxima carta proseguiré mi relato acerca de este pueblo y de su imperio. Soy, etc. Firmado por un erudito inglés. El privilegio para traducir el antiguo manuscrito fue concedido por el Gran Lama al primer ministro, quien invirtió 6 meses en el Sagrado Colegio, traduciendo este y otros manuscritos que probablemente verán la luz en este año. Muchos sabios maestros y altos iniciados ayudaron al primer ministro, y cuando la tarea estuvo terminada, el manuscrito traducido fue llevado al emperador de la China por el primer ministro. Aquí el caballero inglés y sus compañeros de comisión lo examinaron y con permiso del emperador de la China y con la colaboración de los lingüistas de la corte, se hizo otra traducción al inglés con el solo objeto de entregar el texto inglés al conde de Derby, tal y como se explica en la carta al conde que hemos reproducido antes. Tan notable fue esta traducción y tan extraordinarias las doctrinas y enseñanzas allí contenidas, que el conde de Derby autorizó o permitió la reproducción de la traducción inglesa en cantidad limitada. Estos ejemplares fueron encuadernados, bien conservados y distribuidos finalmente entre los oficiales principales de las diversas organizaciones secretas y místicas que existían entonces en Europa. Uno de los ejemplares fue conservado en los archivos de una de esas hermandades desde entonces, y se hizo uso de él como fuente y fundamento de sus altas y profundas enseñanzas. El oficial principal de esa hermandad comprendió no hace mucho que la legibilidad de la copia no podría durar más de algunos años, porque el viejo papel hecho a mano se tornaba cada vez más amarillo y comenzaba a deshacerse. Creyendo que habría centenares de estudiantes sinceros de las verdaderas doctrinas del Tíbet que desearían estudiar esta valiosa obra, concedió al fin su permiso oficial a los editores actuales para reproducir el libro en forma moderna, sin obtener ningún género de ganancias personales para él como dueño de la obra, siempre que se la reprodujera íntegramente, sin cambios ni modificaciones gramaticales que pudieran alterar el verdadero significado de cualquier frase o pensamiento. Fue así como esta valiosa obra llegó a manos de los editores de hoy.